Buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y bueno, pues tan buenos recuerdos también de aquellos momentos. Gracias por la invitación a participar en este curso. Gracias a Marta Mercadal por la organización y a todos ustedes por estar aquí hoy, esta mañana. Hoy les voy a hablar de un atractivo fenómeno que se recuperó en la práctica artística italiana a mediados del siglo XVI, que fue la pintura sobre piedra. Hubo dos estadios solapados en el empleo de estos soportes. Uno, el que es el dedicado a las piedras monocromas, especialmente pizarra, comprendido aproximadamente entre 1530 y 1555, que estuvo protagonizado por cuadros de devoción privada o retratos de personajes ilustrados que estaban destinados a clientes con gustos estéticos y religiosos muy específicos. El otro periodo, que se extendió desde los últimos años de la década de los 50 del siglo XVI hasta principios del siglo XVII, fue el tiempo de las imágenes postconciliares y las pierres imagées, que eran piedras semipreciosas que en sus veteados ya contenían algún tipo de representación y que solían atesorarse en los gabinetes de curiosidades. Yo voy a centrar mi conferencia en el periodo 1530-1555 y concretamente en Tiziano. El Museo del Prado conserva las dos únicas obras que él ejecutó sobre piedra, obras que poseyó Carlos V y de las que no se separó hasta su muerte. Aquí las vemos en su ubicación actual, en la sala 43, donde después de la exposición y lápide de Picton se han colocado exentas y sin marco para que pueda apreciarse bien el soporte, tanto el reverso como los cantos. Además, son cuadros muy importantes que nos permiten tratar argumentos fundamentales de la teoría y de la práctica artística renacentista. La pintura sobre piedra se inscribió en una dinámica de cambio en las técnicas artísticas que podemos situar hacia la década de los 60 del siglo XV, que estaba marcada por el deseo de inventar para atraer la atención y los comentarios, sobre todo del público más erudito. Tuvo una gran acogida en los círculos humanistas, ya que parecía la respuesta a uno de los debates de moda del momento, el Paragone de las Artes, en el que, entre otros asuntos, se discutía qué disciplina, así la pintura o la escultura, era superior a la otra en función de su permanencia en el tiempo. Además, los pintores encontraron en la piedra el medio perfecto para evocar el mundo antiguo, y a Tiziano le sirvió, entre otras cosas, para medirse con el gran Apeles, el pintor griego del siglo IV, del que no se conocía ninguna obra, pero alababan todos los textos clásicos. Estos escritos contenían las claves de una percepción diferente de los cuerpos y de la naturaleza que los pintores griegos habían sido capaces de reproducir en sus obras, descripciones que estimularon, especialmente en Venecia, la emulación con el óleo de estas claves, una emulación que consistía en reproducir los cuerpos y los materiales naturales de manera verosímil. Aquí vemos una obra, una imagen de la exposición y lápide de Picton con una de las obras de Sebastiano del Piombo pintada sobre pizarra. Una carta enviada por Vittore Sorancho a Pietro Bembo en 1530, en la que le anunciaba que el veneciano Sebastiano del Piombo había descubierto el secreto para pintar sobre piedra lo que llamaban el nuevo modo de colorear, limitó durante mucho tiempo los escasos estudios que se habían dedicado a esta técnica, y aunque tradicionalmente se tenía por cierta la noticia, descubrimos que el fenómeno era mucho más complejo y que hasta hace pocos años había cuestiones que todavía no estaban resueltas. La primera, ¿qué es lo que estimuló en el siglo XVI la elección de la piedra como soporte de la pintura? Y segundo, ¿cómo se pintaba sobre ella? Resolver estas preguntas requirió ir hacia atrás en el tiempo, porque la vinculación de esta pintura con el mundo clásico es muy evidente. Hay muchos textos que mencionan la práctica y se conservan restos que la atestiguan. Yo, para profundizar en él, he trabajado con arqueólogos y químicos del Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona, especializados sobre todo en escultura clásica policromada, y también con geólogos y arqueólogos españoles especializados, entre otras cosas,
además en minería romana, que ha sido de gran ayuda para entender tanto el fenómeno o el resurgimiento del fenómeno como la práctica, es decir, cómo se ejecutaban este tipo de pinturas. Estas disciplinas ahora nos parecen ajenas a la pintura, pero no lo eran en el pasado. Recordemos que una de las obras a la que recurrimos constantemente los historiadores de las técnicas artísticas es la Historia Natural, la gran enciclopedia escrita por Plinio el Viejo en el siglo I, que en sus 37 libros registra y describe todos los materiales de la naturaleza, entre los que incluye la pintura y la escultura como entidades estrechamente vinculadas con ella. Las fuentes clásicas mencionan la costumbre de decorar los edificios en Grecia y Roma con mármoles pintados, y hay pinturas antiguas que reproducen este tipo de piezas. Aquí vemos a la izquierda una pintura de las que fueron extraídas de Pompeya, y a la derecha una de las que se conservan en el Museo Nacional Romano, que reproducen este tipo de pequeños cuadros pintados sobre mármol. Se conservan también algunos testimonios originales de mármol pintado, como la decoración de la tumba de Perséfone en Vergina, o los carteles anunciadores de las luchas entre gladiadores que se conservan en el Museo Arqueológico de Tesalónica, los denominados monocromos del Museo Arqueológico de Nápoles. Uno de ellos tuvimos la suerte de que nos lo prestaran para la exposición y, bueno, parece un dibujo renacentista más que una pintura sobre mármol. Era una pieza muy, muy bonita. También se conservan fragmentos decorativos procedentes del aula del Coloso, en cuyo interior se alzaba una enorme estatua de Augusto situada contra una pared de mármol completamente pintada. Según Suetonio, las cavidades de este armazón albergaban pinturas famosas, dos de ellas de Apeles, con escenas de la vida de Alejandro Magno. Que no se hubiera conectado esta práctica con el mundo clásico se debe, entre otras cosas, como apuntaba, a que su estudio había estado supeditado a la carta sobre el descubrimiento de Sebastiano, que daba a entender que antes de esa fecha el procedimiento era desconocido. Sin embargo, analizando la personalidad del artista a través de su correspondencia, en la que se descubre que siempre que tuvo que afrontar grandes empresas pidió ayuda a Miguel Ángel, y la evolución de su arte cuando se trasladó de Venecia a Roma, donde se afirma que descubrió el secreto, y momento en el que se obsesionó con Rafael, resulta difícil pensar que la elección fuera suya. Él aducía que lo hizo por dos motivos. Uno, porque para asegurar la conservación de sus obras, porque muchas se habían destruido y se habían dañado durante el saco de Roma en 1527, y porque pintando sobre pizarra no debía barnizarlas, lo que evitaba brillos molestos cuando estaban colocadas en lugares mal iluminados. Es indudable que fue él quien puso a punto el procedimiento, y que el bagaje visual y la experiencia pictórica que había adquirido en Venecia influyeron en la técnica que desarrolló, y pese a ello, en mi opinión, Tiziano supo extraer mejor que él todas las propiedades de la piedra al pintar. Del descubrimiento de Sebastiano se hizo también eco Vasari, pero ni él ni Sorancho nos dicen en qué consistía este secreto, solo que había llegado a él a través de muchos esfuerzos y muchos ensayos. Las innovaciones en pintura no suelen ser espontáneas, deben darse las condiciones favorables para que las ideas y las experiencias de los artistas se puedan materializar, y fue en la Venecia de principios del siglo XVI donde convergieron una serie de circunstancias que pudieron inspirar los ensayos de Sebastiano del Piombo. En primer lugar, los artistas venecianos vivieron durante siglos, y siguen viviendo, rodeados de piedras policromadas y murales que decoran las fachadas de la ciudad. Los mármoles que cubren sus palacios e iglesias son en su mayoría romanos, expoliados en Constantinopla a principios del siglo XIII, que a su vez habían sido extraídos de ciudades romanas en ruinas. En segundo lugar, el clima de recuperación de la antigüedad y la intensa fiebre arqueológica que se vivía en Venecia desde mediados del siglo XV, que la convirtió, junto con Roma, en un importante centro de coleccionismo de antigüedades clásicas, que además estaban expuestas al público y a los pintores para que pudieran dibujarlas. Y aquí aparece uno de nuestros puntos de interés. Para Plinio, como para los griegos, la escultura no tenía sentido si no estaba pintada. O sea, los escultores creaban sus obras proyectándolas para que fueran completadas por los pintores. En palabras de Philippe Joquet, a quien recomendé en la bibliografía, el mundo clásico no era blanco. Y esto es interesante porque en el debate del Paragone los pintores atacaban a los escultores porque las esculturas carecían de color, porque eran imperfectas
perfectas para reproducir los cuerpos vivos. Y sin embargo, en la antigüedad estaban policromadas y las piezas arqueológicas que llegaban a las colecciones renacentistas conservaban restos de pintura o estaban tintadas por el paso del tiempo o realizadas con mármoles coloreados. Y fue esta imagen de la piedra tintada la que percibieron y reflejaron los pintores vénetos en algunas de sus obras. En tercer lugar, en el origen de muchas invenciones suele estar la necesidad de resolver problemas prácticos y en el caso de los venecianos uno de ellos era evitar el deterioro de las fachadas de los edificios ocasionado por la humedad de la laguna y para ello inventaron el marmorino, que era un revestimiento especial constituido por polvo de mármol que tratado con aceite caliente era un material excepcional para pintar al óleo. En cuarto lugar, la ciudad era receptora privilegiada de sustancias que llegaban de Oriente, algunas de ellas inéditas, que fueron decisivas en las innovaciones en la manera de pintar que introdujeron los maestros venecianos. Sin duda, uno de los momentos de mayor libertad pictórica en Italia fue el siglo XV, pero lo cierto es que pese a ello el gesto de los artistas estaba restringido por los materiales que utilizaban, aunque vamos viendo que no hay fechas exactas para datar el comienzo del empleo o el desempleo de ciertos materiales y lo habitual es que convivan durante mucho tiempo. En aquel momento la técnica del temple al huevo era la más utilizada y la témpera es una materia muy poco dúctil y opaca que obligaba a trabajar con pequeños toques y tratellos para crear las transiciones de luz y de sombra, como vemos en obras de Antonio y Bartolomeo Vivarini, de Carlo Crivelli o de Andrea Mantegna. Mantegna ya fue uno de los precursores de este cambio en los últimos decenios del 480, cuando empezó a usar telas de trama gruesa apenas preparadas, aprovechando su rugosidad y pintando con estratos más ligeros de temple que dejaban el lienzo a la vista. Gentili Bellini también trabajó así en algunas ocasiones. Poco después, una vez generalizado el empleo del aceite como aglutinante, al que estamos ahora comprobando que se añadían otras sustancias para modificar sus propiedades, Giorgione, Lorenzo Lotto, Sebastiano y Tiziano, cuando trabajaban sobre tela, comenzaron a pintar con pinceladas de diferente densidad sobre bases texturizadas, recreando así las materias no por imitación, sino con verosimilitud. Los nuevos materiales facilitaban la simulación en los lienzos de los fenómenos ópticos que ocurrían cuando la luz incidía en los tejidos y en la piel naturales, de manera que el espectador los percibiera como reales. Lo verosímil no es necesariamente lo verdadero, aunque puede serlo, sino lo que tiene apariencia de verdad y nos remite a la realidad perceptible. El cambio, en definitiva, lo estimuló otra manera de ver, que se tradujo en una transformación de los procedimientos del arte gracias también a la disponibilidad y a la mayor maestría en el empleo del óleo y del lienzo. Y así, mientras Leonardo había proclamado que la verdadera emulación de la naturaleza, es decir, su transcripción a pintura, debía caracterizarse por la ausencia de trazos, de manera que no se reconociera en las obras la mano del pintor, los venecianos, y en especial Tiziano, supieron combinar la mímesis de la naturaleza con su personalidad, cuya firma era su gesto al pintar. El quinto factor a tener en cuenta fue la difusión en Venecia de los textos clásicos. En la importante imprenta veneciana de Aldo Manuccio a finales del siglo XV se empezaron no solo a traducir y a editar, sino también a comentar estos escritos, haciendo de la ciudad uno de los centros más importantes para la difusión de la cultura grecorromana. Por lo tanto, aunque no se conociera en las pinturas originales del territorio griego, sí existía un importante corpus de pasajes escritos por artistas, filósofos y poetas que hablaban de ellas. La literatura artística del Renacimiento comenzó a recurrir a ideas planteadas en la antigüedad para justificar una u otra práctica o concepto que incentivaron la emulación e incluso la superación de los secretos del arte del pasado. Homero y Ovidio, Platón y Aristóteles, Vitruvio y Filóstrato o los tratados retóricos de Cicerón y Quintiliano se convirtieron en ricas fuentes de imágenes para los artistas, sobre todo porque describían las obras en términos cromáticos y de estilo e incluso de las reacciones que provocaban en el espectador.
Finalmente, se ha relacionado el desarrollo de la pintura sobre piedra con los ensayos para pintar murales al óleo. Rafael, que fue un artista muy curioso y experimental y amante de la antigüedad, proyectó pintar al óleo y llegó a ejecutar con él las figuras de la justicia y de la caridad en los muros de la sala de Constantino hacia 1519. Su muerte en 1520 dejó la obra apenas comenzada y su taller siguió trabajando al fresco. Sebastiano del Piombo, un año después, pintó al óleo la capilla Borgherini en San Pietro in Montorio. El procedimiento para pintar al óleo sobre muro era muy similar al que después se siguió para pintar sobre piedra. No está muy clara la ósmosis que se produjo entre Rafael y Sebastiano, quien, a pesar de sus constantes críticas al pintor de Urbino, se midió constantemente con él. El tema es muy complejo y, simplificando, cuando Rafael ponía a punto una técnica, Sebastiano la imitaba poco después y decía ser él quien la había inventado. La obsesión de Piombo con el pintor comenzó cuando ambos fueron llamados en 1511 por Agostino Chigi para participar en la decoración de la loya de la Farnesina. Chigi era un banquero sienés que estaba obsesionado por el mundo clásico y en especial con el emperador Augusto. Chigi había pasado mucho tiempo en Venecia entre fachadas pintadas y mármoles policromados y en 1513 encargó la decoración de su capilla funeraria en Santa María del Popolo a Rafael, que hizo el proyecto. En 1516 las paredes del mausoleo estaban cubiertas para Rafael con mármol peperino, que era el mármol que decoraba la casa de Augusto. El banquero pudo encargarle que pintase sobre esta piedra, pero Rafael y Chigi fallecieron en 1520 y Sebastiano del Piombo heredó el encargo. Comenzó a pintar el nacimiento de la Virgen sobre estas planchas de mármol peperino en 1530, pero no lo terminó. Chigi fue además mecenas de Pietro Aretino, amigo íntimo de Tiziano, a quien recomendó en 1545, antes de su viaje a Roma, que visitara a Sebastiano y que aprendiera de él la práctica para pintar sobre piedra. Como adelantaba, la policromía sobre piedra convenía al debate del Paragone de las artes. Escultura y pintura se midieron tratando de demostrar su supremacía según los principios de permanencia en el tiempo, pero también de la dificultad que entrañaba su práctica y su capacidad para reproducir la vida y las tres dimensiones. Simplificando mucho, para no alargarme con esto, el humanista Benedetto Barchi convirtió la cuestión en un género literario en 1546 y propuso emplear la piedra como sustituto de la tela para que la pintura pudiera rivalizar con la escultura, y apoyaba sus argumentos con las obras de Sebastiano del Piombo. De los puntos del debate, a mí me interesa especialmente, o me atrae especialmente, esta voluntad de los artistas de reproducir no tanto los cuerpos vivos como sí de hacerlo de manera que parezcan vivos. Y es un concepto que alude a otra de las técnicas irrepetibles que Plinio decía que había inventado el griego Apeles y que Tiziano emuló, que era la venustas. Se ha definido de muchas maneras, pero entre ellas, que a mí es la que más me gusta, es la representación de la piel de manera que parezca viva, pero una vida que procede del interior. Al margen de todas estas consideraciones teóricas sobre las que luego voy a volver, la piedra bien preparada era una base muy estable para el óleo y todos los escritos coinciden en que las más porosas y rugosas eran las más adecuadas para pintar. Las que escogieron los artistas en esta época fueron la pizarra y el mármol, y en el periodo que estamos tratando especialmente la pizarra. Este mineral tiene una serie de propiedades físicas que hacen de él un soporte muy adecuado para pintar. Es una roca densa, de grano fino y muy impermeable. Su color gris o gris azulado se debe a la presencia de gran cantidad de pigmento o de materia rica en pigmento grafítico, y además contiene en su interior hojas de mica y de pirita, además de otros materiales que son los que le aportan ese resplandor tan especial. Por su estructura laminar se puede cortar en placas de grandes dimensiones, pero es una propiedad que también la hace muy susceptible de fracturarse, y de ahí la fragilidad que tienen estas obras o los cuadros que están pintados sobre ella. La placa de pizarra de mármol del Exe Homo procede de las canteras de Liguria, que era la zona de donde se extraía la mayoría de todos los soportes pictóricos en esta época, y es de una calidad excepcional. Aunque lo habitual era pulirlos, Tiziano apenas trabajó el reverso y en los cantos se pueden ver las marcas del pequeño cincel con el que fueron labrados, posiblemente para dejar constancia de su materialidad. Es decir, la pizarra era muy difícil pintar sobre pizarra y, en mi opinión, Tiziano
Tiziano quiso dejar constancia de que esta obra estaba ejecutada sobre ella. Comenzó a pintarlo por iniciativa propia durante su estancia en Roma en 1547 tras visitar a Sebastiano y caer fascinado por el mundo antiguo. Él ya lo había experimentado en Venecia, pero en Roma pudo verlo in situ y a gran escala. Como anécdota, fue Vasari quien hizo de Cicerone para Tiziano en Venecia. En Roma. Desde allí anunció al emperador su deseo de crear obras para él a partir de todo lo que estaba aprendiendo. Seguramente terminó la obra en Venecia y decidió regalársela a Carlos V cuando fue llamado por él a Augsburgo en 1548. El mármol es una roca caliza que los griegos apreciaban por su resistencia y por sus propiedades físicas, que lo hacían apto para recibir tratamiento pictórico, ya que absorbía muy bien los pigmentos que, como ellos decían, llegaban al corazón de la materia. Lo asociaron al movimiento y, junto al marfil, fue un material vinculado a la belleza y a la incorruptibilidad y, por tanto, era el más adecuado para representar los cuerpos inmortales de los dioses. El valor que se le concedía en el mundo antiguo está ampliamente documentado en la literatura grecolatina, en la que se describe como una materia orgánica, un ser vivo que había sido engendrado, nacía, crecía, florecía e incluso por el que corría sangre bajo su piel. En 1554 Tiziano recibió el último encargo de Carlos V, la Dolorosa, con las manos abiertas. La correspondencia que mantuvieron el pintor, el monarca y su embajador en Venecia, Francisco de Vargas, registra que se había solicitado sobre piedra, pero no se especifica de qué tipo. Tiziano optó en este caso por el mármol blanco, un material que hasta donde sabemos no se había utilizado en esta época como soporte de la pintura de caballete y que para él suponía un nuevo reto. Y en lugar de buscar una placa procedente de una cantera, que hubiera sido mucho más fácil, eligió un fragmento procedente de un zócalo, posiblemente de una villa romana, lo que le confiere un valor material y simbólico inédito hasta ahora. Que eligiera un mármol imperial, un mármol arqueológico, no es extraño, ya que, como apuntaba, reutilizar piedras antiguas era habitual en Venecia. Al proceder de un zócalo, la placa es muy regular y el reverso, como ven en pantalla, está fuertemente ondulado, y fue quizá para enmascarar las ondulaciones de la piedra, por lo que Tiziano recreó en él un marmorizado al óleo, cuyo diseño es muy similar a los mármoles de la capilla Chigi. Otra particularidad de este soporte es que en sus cantos se aprecian aún las estrías dejadas por una sierra de corte antigua. Y como anécdota, esta piedra de Palestrina, atribuida a Miguel Ángel, también está ejecutada sobre un fragmento de mármol imperial en el que podemos ver también las hojas de acanto. Pues no sabemos si es una cornisa o un trozo de columna, pero todavía conserva restos de la decoración romana. Pintar sobre piedra no era fácil. Hay testimonios de artistas a los que se les caían las pinturas mientras las estaban ejecutando. Por ejemplo, Francesco Salviati tuvo que reparar su Adoración de los Pastores cuando la estaba ejecutando al óleo sobre peperino antes de terminarla en el Palazzo de la Cancelería de Roma. Se ha propuesto que el ingrediente misterioso que utilizaba Sebastiano podía ser aceite de bellota, pero los análisis que se han efectuado en sus obras no han aportado datos concluyentes en este sentido. Nosotros pensamos que la respuesta es más sencilla. El estrato arcilloso e impermeable de la pizarra no absorbe el óleo rápidamente y debía cuidarse mucho su preparación para que lo embebiera y se secara. Según Vasari, en el área que recibía la pintura se extendía, estando la pizarra caliente, una fina capa también caliente de un compuesto de aceite y resinas fundidas y posiblemente una pequeña cantidad de ceras de abejas, y cuando estaba completamente seca se procedía a pintar. Las cantidades de cada ingrediente debían estar muy bien proporcionadas, ya que un exceso de cera ralentizaba mucho el secado y un exceso de resina hacía muy quebradiza la mezcla una vez seca. Pero nadie habla de esto. A estas conclusiones nosotros llegamos reproduciendo el procedimiento en el laboratorio del Museo Geominero de Madrid, en el que tuvimos que hacer varios ensayos, ya que Vasari menciona los ingredientes pero no las dosis de cada uno de ellos. Y una vez que preparamos las placas de pizarra, lo que sí comprobamos es que sobre estas superficies era muy agradable pintar al óleo. El ductus del pincel, al desplazarse por la pizarra sobre esta mezcla de resina y de cera fundidas, es muy, muy agradable.
En definitiva, el secreto de Sebastiano no era la mezcla de resinas y de aceite en la preparación, y lo que Sorancho definía como el nuevo modo de colorear se refería a trabajar con calor. Los pintores renacentistas que estoy mencionando en ocasiones no prepararon sus obras sobre piedra, pero habitualmente sí usaron preparaciones e imprimaciones al óleo tintadas, cuyos tonos van del gris claro al negro. Todos ellos dejan bien a la vista, bien a la vista o bien la pizarra o bien estas capas de base con más o menos evidencia. El uso de resina mastic con colofonia, que según Vasari formaba parte de la preparación de estas obras, sí se ha confirmado en el análisis que se ha hecho de las sustancias presentes en el soporte de Clemente VII, este cuadro que se conserva en el Museo de Capodimonte de Sebastiano, pero no se ha detectado, no lo hemos detectado en la obra de Tiziano. En una pequeña laguna, y estudiando la pintura del Ecce Homo con luz rasante, vimos que el anverso está surcado por largas incisiones desordenadas e irregulares. Lo que vemos aquí es una macro de una laguna milimétrica, y vemos que en ella la preparación penetró profundamente. Era una manera también para asegurar la adherencia de esta capa. Sebastiano también hizo incisiones en sus obras, pero tenían cierta textura, ciertos patrones para aumentar esta rugosidad de la pizarra y también para acrecentar la absorción de las capas de preparación. La preparación del Ecce Homo es oleosa y es de color pardo y contiene mayoritariamente tierras y carbonato cálcico, y es bastante translúcida, posiblemente por la adición de este pigmento, de la calcita. El espesor de las capas de pintura es irregular y está aplicada de tal modo que en algunas zonas se ven tanto la preparación como el color de la pizarra, pero de una manera mucho más sofisticada que en las obras de Sebastiano. En la Dolorosa, según las muestras que se han analizado, Tiziano pintó directamente sobre el mármol sin preparar. En cuanto a los pigmentos, no hay nada extraño en los que hemos encontrado en las obras estudiadas. En todos los análisis se han hallado los mismos materiales empleados en la época para pintar en otros soportes, y en el Ecce Homo, como vemos, la estructura de capas es muy compleja, pero en esto tampoco se diferencia de otras obras de Tiziano. Sí existe en el nivel de la capa 7 un estrato orgánico intermedio, que posiblemente sea un barniz que aplicase el pintor cuando se trasladó de Roma a Venecia para proteger la obra y poder después seguir pintando. En los últimos análisis que se han realizado en Francia de una de las muestras, se ha detectado la presencia de un componente proteico en el aglutinante, que posiblemente sea huevo, una adición que empieza a ser comprobada en obras de otros artistas realizados en otros soportes. Como comentaba antes, nunca se dejan, si los materiales funcionan bien y tienen ciertas propiedades que ayudan a la técnica o que favorecen la técnica de los pintores, nunca se dejan de utilizar, y el huevo estamos viendo que no se abandona nunca, incluso se ha encontrado en obras de Courbet. Se ha detectado también una gran cantidad de blanco de plomo en las preparaciones e imprimaciones, que era un ingrediente básico en la policromía de las esculturas griegas. Significativamente, en los análisis realizados en fechas muy recientes, en las figuras de la sala de Constantino pintadas al óleo que antes les mostraba, se ha encontrado una capa de resina colofonia sobre la que se aplicó una capa de blanco de plomo aglutinada con aceite, que es una preparación muy similar a la que se ha hallado en las obras sobre pizarra, y esto va corroborando también la intuición de que Sebastiano miraba por el rabillo del ojo lo que estaba haciendo Rafael, o quizá fue al contrario. En la mezcla de pigmentos de estas dos figuras de la sala de Constantino también se ha encontrado una sustancia proteica que los análisis, pues todo apunta a que también posiblemente sea huevo. Es interesante que Tiziano empleara dos tipos de blanco de plomo, cerusita e hidrocerusita, en el velo de la Dolorosa y en las carnaciones de esta obra y del Ecce Homo, junto con el carbonato cálcico. Este es un material que aumenta la densidad y la fluidez de la pintura sin aportar color ni modificar la saturación de los colores, a la vez que favorece la reología, es decir, el desplazamiento y el recorrido del pincel cuando se está pintando. Tiziano pintó los pliegues más densos de la Virgen con pintura,
cargada de calcita, y en los otros utilizó blanco de plomo. Estos pigmentos difunden la luz que inciden sobre ellos de manera muy distinta y por ello también su poder cubriente es diferente. Y con ellos Tiziano creó una rica alternancia de empastes y transparencias, un efecto que se acentúa por la textura del mármol y las marcas que habían dejado en él las herramientas con las que se trabajó en el pasado, marcas que son muy similares a las que conservan los fragmentos de mármol pintado del aula del Coloso. La misteriosa calidad que la piedra confería a los retratos y a las figuras sagradas se adaptaba muy bien al rumbo que había tomado la pintura veneciana en la primera mitad del siglo XVI. En la estructura de los cuadros, el soporte, la preparación, el dibujo y la pintura, y no solo esta, configuraban la imagen visible, y trabajar así requería una gran maestría. Hacia mediados del siglo XVI se definió un innovador y sofisticado vocabulario artístico que ayudó a describir las particularidades de las técnicas de los artistas y también a establecer comparaciones entre ellos. En este ámbito, el veneciano Ludovico Dolce incidió en la dificultad de imitar la epidermis humana, idea que vinculó al concepto de vida y que estaba estrechamente relacionada con la representación de las texturas. Paolo Pino, otro veneciano, denominó proprietà a esta idea. Era la capacidad de simular la textura, el relieve, la suavidad de la piel y sus matices tonales, y lo relacionó con la forma de aplicar el color. Era adecuada si los cuerpos pintados podían compararse con los cuerpos reales, pero había un límite. Esta similitud no debía lograrse con los colores puros, sino con la pincelada, como él decía, con el arte que el maestro añadía a su arte para fingir la ilusión de lo real. En la práctica artística, simular el relieve de los cuerpos y objetos era uno de los mayores retos y uno de los objetivos. Lograrlo dependía de la habilidad para representar las sombras y que éstas parecieran naturales. De manera general, lo habitual era crear las partes más claras de una escena aprovechando la transparencia del óleo sobre preparaciones blancas, y las sombras se construían cubriendo los fondos luminosos con tonos oscuros. Pero hasta mediados del siglo XV los pintores estaban limitados en esta empresa, ya que si querían hacer sombras más profundas, la adición de negro en la mezcla de pigmentos resultaba en tonos muy sucios cuando se aglutinaban con el huevo, y por lo tanto mezclaban los colores con blanco para las zonas, para representar las zonas más claras, y las sombras se construían con los colores en su mayor punto de saturación, como vemos aquí en el manto de la Virgen de la Anunciación de Fra Angelico, y lo que provocaba esto es que los saltos de un color a otro fuera muy brusco. Pero generar sombras también podía hacer utilizando bases oscuras, lo que ellos denominaban abbozzo, un recurso que ya utilizó Fra Angelico y que aseguraba cierta mayor cantidad o sensación de relieve. Consistía en proyectar las sombras en las capas inferiores, como vemos aquí en la reflectografía infrarroja, y dejar que aflorasen a la superficie a través de una pintura poco cubriente, en lugar de tener que pintarlas encima. Leonardo da Vinci teorizó la práctica y comenzó a plasmarla en pintura, pero fueron otros quienes la llevaron a sus mejores consecuencias, entre ellos Andrea del Sarto. La generación de artistas de comienzos del Cinquecento contaba con una ventaja. Utilizando como aglutinante el óleo, el aceite, podían agregar pigmentos negros en la mezcla de colores, pero esto tampoco era fácil. Al menos en las primeras décadas del siglo XVI ocasionó el deterioro de obras de Rafael, Leonardo y Giulio Romano, un deterioro que ya registró Vasari y que lo achacaba a que empleaban pigmentos negros para hacer más profundas las sombras. Las bases oscuras que he mencionado también sirvieron para desarrollar otro concepto que centró la práctica artística del momento, la pintura tonal, y era la integración de todos los colores de la imagen a través de una tonalidad parda o grisácea que los envolvía sin que se perdiera el relieve, y que podemos vincular al famoso atramentum de Apeles. La diferencia estaba en que en el siglo XVI lo hacían utilizando capas oscuras cuyo color afloraba a la superficie e integraba todos los tonos de la imagen, y según cuenta Plinio, el atramentum de Apeles era un barniz negro que él aplicaba sobre sus obras cuando las había acabado, según él, para que los colores muy saturados no ofendieran a la vista.
Algunos pintores fueron más allá en este proceso, reduciendo la densidad de las capas de pintura y superponiéndolas a bases poco reflectantes. Los tonos claros se aplicaban entonces con pinceladas densas y opacas combinadas con otras más ligeras y transparentes que dejaban que las sombras aparecieran desde el interior de la materia en lugar de tener que pintarlas. Este recurso, que fue habitual en la producción de Tiziano a partir de los años 40, y ejemplo de ello son El entierro que acabamos de ver o Ticio, y las obras que hoy se tratan, ya había sido utilizado por Leonardo, por Rafael y Andrea del Sarto en sus últimas obras. Lo que sucedía era que al trabajar sobre bases rugosas, combinando pinceladas de densidad diferente, la luz que incide en la superficie pintada, en lugar de reflejarse de manera uniforme, se difunde, haciendo que un mismo color se perciba de manera muy diferente. El color, por tanto, ya no dependía solo de la mezcla de pigmento y de aceite y de su interacción con el blanco de la preparación, sino también del tipo de pincelada, más o menos empastada o más o menos lisa, y del tono y textura de las capas sobre las que se aplicaba. Y así, especialmente los pintores venecianos y también el florentino Andrea del Sarto representaron un mundo inestable y carente de contornos nítidos que ofendían a la vista y no existían en la naturaleza, un principio aristotélico ponderado por Plinio y Leonardo, que se convirtió en el leitmotiv de muchos escritos renacentistas sobre el arte, en los que el difuminado de la imagen no era solo un modo de pintar, sino también de observar, y la piedra como soporte se adaptaba muy bien a estas prácticas. La pizarra, al incorporar en ella la luz absorbida por la sustancia grafítica y la reflejada por las hojitas de mica y pirita que contiene, se prestaba muy bien a la fusión de los tonos a través de un resplandor uniforme que emite al incidir la luz sobre ella. Con el óleo impregnado irregularmente en sus poros se creaba la ilusión de cuerpos que surgían del interior de la piedra, como sucede en el Ecce Homo de Tiziano. La pizarra también se prestaba a trabajar con pocos pigmentos, aumentando, sin embargo, la sensación de gama cromática, otra habilidad de los griegos. Sobre su color gris oscuro, los blancos adquieren un brillo difuso y parecen azules, mientras que los demás colores alcanzan tonalidades distintas, más saturadas y profundas, sin necesidad de hacer múltiples combinaciones. En algunos de los cuadros de pizarra que vemos, pintados sobre pizarra que vemos en pantalla, están ejecutados con apenas 4 colores, y es en todos ellos el juego con el fondo oscuro y áspero crea el resto de los tonos. Y el Ecce Homo de Tiziano permite profundizar un poco más en estas consideraciones. Para interpretar algunas de sus particularidades técnicas han sido fundamentales las imágenes resultantes del examen con el equipo de espectrometría de fluorescencia de rayos X de la Universidad de la Sorbona y la colaboración con sus químicos. Es un dispositivo que permite medir y obtener mapas completos de la distribución de pigmentos presentes en la obra. La imagen de la distribución del plomo, cercana a la de una radiografía, revela que inicialmente el Ecce Homo era más próximo a un modelo pintado por Tiziano anteriormente para Giovanni Dana en 1543. La respuesta del hierro, que ven arriba a la izquierda, revela una modificación posterior sobre esta primera idea y relaciona la cabeza de Cristo con la de una herma del tipo Dioniso Sardanápalo del Vaticano. Pudimos afinar esta comparación al individualizar también las áreas en las que está presente el bermellón de mercurio y que corresponden a la sangre, que vemos arriba a la derecha, y eliminar su respuesta del conjunto de la imagen. Además, Tiziano tomó como modelo para el gesto de Cristo el de numerosas esculturas de guerreros dacios capturados presentes en el Arco de Constantino y en la colección Farnese, a la que él tuvo acceso en Roma y que actualmente se hallan en el Museo Arqueológico de Nápoles. Y creó un cuerpo rotundo, inspirándose en la musculatura de los torsos escultóricos que estaban apareciendo en las excavaciones que se llevaban a cabo en Roma. Al asimilar la figura de Cristo a una estatua, la distanció formalmente de su humanidad, pero con el modo de tratar la piel fundiendo el óleo con la pizarra, creó un cuerpo muy verosímil. Era su manera de convertir a los dioses y a los héroes paganos en una figura sagrada del cristianismo. La carga devota de la obra le aseguraba el éxito con el emperador y al mismo tiempo consiguió, por lo inusual del soporte y el tratamiento que debía dar al óleo, desarrollar recursos que maduraba desde hacía tiempo, como la humanización de los dioses clásicos, la representación de la epidermis y la reducción de la paleta. Inteligentemente se acercó a los gustos del emperador, que conocía y entendía muy bien, y creó una imagen acorde con su sobria y contenida piedad, aunque partiendo de una idea muy personal.
personal. Vemos con claridad cómo Tiziano se inspiró en los modelos clásicos para crear la imagen final del Ecce Homo y su capacidad para modificar un modelo anterior con pocas pinceladas que, añadidas en los lugares precisos, generaron una nueva iconografía. Aún más, Tiziano alejó su Ecce Homo de las tradicionales imágenes de Cristos sufrientes con la emulación que hizo de la piel. Vemos cómo la sangre tiñe tenuamente las zonas más cercanas al manto, donde las manos cambian de coloración por la presión de la cuerda, y cómo el ocre, el gris de la pizarra y el pardo de la preparación se fusionan en las carnaciones, cuya vibración enriqueció extendiendo con sus dedos la pintura en el hombro y en el torso. Se ven las huellas de Tiziano extendiendo la pintura y modelando esta figura como si fuera de arcilla, sobre todo en esta imagen que les muestro y también en la que les mostraba antes del hombro de Cristo. Y un torso cuyo aspecto vívido es asimilable a la Venustas que antes mencionaba y Plinio asoció a la piel de las Venus de Apeles. En la Hypnerotomachia Polifili, una novela arqueológica escrita posiblemente por Francesco Colonna en 1499, se alude a esta propiedad en términos materiales y cromáticos y podría vincularse a su reinterpretación en la pintura veneciana del siglo XVI, aquello que produce placer sin saber de dónde procede, asociado con los tonos de la piel y sus transiciones. Esta compleja novela arqueológica permite hacer una doble lectura de la Venustas, como dialéctica entre el rojo y el blanco o como pulsión de la sangre manifiesta en la transparencia de las venas bajo la piel. Y así lo hizo Tiziano en el Ecce Homo sobre pizarra al dejar que se transparentase el negro del trazado subyacente que, matizado con pinceladas claras y poco cubrientes, adquiere el tinte azulado de las venas en el brazo y en la mano visible. Analizando de cerca el Ecce Homo se aprecia que conceptualmente el tratamiento de la materia no difiere mucho del que después dio a la Danae y al Ticio del Prado, pintados entre 1560 y 65 sobre lienzo. En todas ellas, todos los estadios de la génesis de la obra son discernibles y tanto el soporte como el dibujo subyacente forman parte de la imagen visible, aunque sobre la piedra Tiziano fue más sutil. Todas ellas, además, tienen cierta indefinición formal provocada por la elección de un soporte con fuerte textura, como se aprecia en los detalles de la mano de la Dolorosa sobre piedra y de la Santa Margarita pintada sobre lienzo. Que la superficie pareciera vibrar y conseguirlo con pocos medios fue uno de los muchos logros de Tiziano. En la Dolorosa y en el Ecce Homo, las peculiares texturas de los soportes, las tonalidades del fondo y las de los mantos ayudan a modular la pigmentación de la piel con matices rosáceos, ambarinos y pardos, al tiempo que anulan la precisión de los contornos. Y así, con los minerales fríos y rugosos y la calidez del óleo, consiguió dar a la carne un efecto real que emana del juego de sutiles contrastes y fusiones de pintura y soporte. A menudo la pericia en la manipulación de la materia se ha definido como el secreto de aquel que la poseía. El éxito de la pintura sobre piedra se debió tanto a la maestría que implicaba su ejecución como a la belleza y a la incorruptibilidad del material. En el caso de Tiziano, el peculiar carácter de la superficie de sus dos únicas obras pintadas sobre piedra radica en la perfecta integración del óleo con las rocas y el hecho de que, aun adaptando a ellas su gesto, este siguió siendo reconocible, pues era el testimonio de su presencia ante el espectador, en este caso Carlos V. Muchas gracias por su atención.